Bien, pues buenos días, hermanos, a todos. En esta mañana, especialmente a los que no he podido saludar antes de empezar. Os invito a que abráis vuestras Biblias por el Evangelio de Lucas. Como sabéis, estamos predicando el Evangelio de Lucas de forma consecutiva. Y en esta mañana estamos en el capítulo 7, versículos del 31 al 35. Y en este texto vamos a hablar del estilo frente al contenido. Estilo frente a contenido. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículos 31 al 35 son palabras del Señor Jesús. Dice allí el Señor: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailaste, entonamos endechas y no lloraste. Versículo 33: porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene un demonio. Versículo 34: por otro lado podríamos decir: ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decir: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y termina el Señor diciendo en el versículo 35: pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Que el Señor bendiga su palabra. El hombre, el ser humano, al igual que la mayoría de los seres vivos, tiene una capacidad especial, tiene la capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Hay quien se ha adaptado a vivir en zonas heladas, otras personas se han adaptado a vivir en el desierto, otros viven perfectamente en mitad de la selva, y bueno, aparte están otros que afortunadamente, permitidme la broma, viven en lugares idílicos como el Caribe. Por eso a Alejandra le gusta tanto su tierra. Pero de la misma forma que el hombre se adapta a vivir en cualquier sitio, tiene también la capacidad de adaptar su forma de expresarse. Y sobre todo lo hacemos en función de lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir. Me explico. No es lo mismo, ni se hace de la misma manera una clase en un colegio de educación infantil que en la universidad. Tampoco se enseña lo mismo en el colegio que en la universidad. Así que dependiendo del sitio, cambiamos un poco el estilo, cambiamos el contenido. Y esto hasta cierto punto es lógico, es normal y necesario. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra de Dios, y cuando hablamos del mensaje de la palabra de Dios, es decir, de su contenido, este cambio de estilo, este cambio de contenido, ya no es tan normal ni puede ser lógico. A la hora de expresar el mensaje del Evangelio, a la hora de predicar la palabra de Dios, evidentemente, y según el carácter de la persona que predica y según el tipo de audiencia, podemos cambiar algo el estilo, pero lo que no cambia y no puede cambiar es el mensaje. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo del principio, no hay un evangelio para esquimales, no hay un evangelio para los beduinos del desierto, no hay un evangelio para las tribus del Amazonas, y no hay otro evangelio para los que viven en la vieja Europa. El mensaje del evangelio es único y a la vez universal, es decir, solo hay uno y es el mismo para todo el mundo. Quizás podemos tocar algo del envoltorio, sí, pero el contenido es solo uno. Es más, como vamos a ver en esta mañana a través de una parábola que hemos leído, el mismo Señor Jesús deja claro que el resultado, el efecto, el poder del mensaje del Evangelio no está tanto en el estilo del predicador, sino que está en el contenido de dicho mensaje. Esta parábola, y digo parábola aunque en nuestras Biblias no aparezca con un título encima como estamos acostumbrados, y eso es así porque este texto, este pasaje está dentro de las palabras que veíamos el último día que Jesús dijo sobre Juan el Bautista, no sé si lo acordáis. Como digo, esta parábola es conocida generalmente por muchos enseñadores y escritores
como la parábola de los niños, fijaros, mimados, o niños consentidos, o niños malcriados, la llaman así muchas personas. Y creo que todos sabemos lo que es un niño mimado. Sobre todo conocemos cómo suele ser el comportamiento de un niño, como digo, mimado o malcriado. Es decir, son niños generalmente desobedientes, difíciles de controlar, con falta de disciplina, egoístas, hasta el punto de que avergüenzan a sus padres. Dice Proverbios 29:15 que la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y mirad, ser desobediente y avergonzar a los padres, como hemos leído, es un pecado grave, es un pecado importante, es un pecado incluso que Pablo lo nombra dentro del listado de pecados que caracteriza a las personas que rechazan a Dios de forma abierta. Mirad Romanos 1, 28 y 29, dice allí Pablo: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, si todos estos que no reconocen a Dios abiertamente, dice que Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidio, pleitos, engaño y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Y fijaros también lo que dice: desobedientes a los padres. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Dice allí también Pablo: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Así son estas personas que el Señor define o habla de ellos como mimados. Pero es que incluso las consecuencias de este pecado son severas. Proverbios 30, 17 dice: al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, todo aquel que pone en ridículo a sus padres por ese comportamiento que hemos leído antes. Fijaros lo que dice Proverbios: lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Al ojo que se mofa del padre. Bien, pues fijaros, con esto en mente, teniendo esto claro en mente, porque es lo que tenían en mente también los que estaban escuchando allí al Señor, vemos que el Señor Jesús utiliza esta parábola para confrontar directamente a la mayoría de las personas que le están en ese momento escuchando. Y está allí comparando su respuesta al mensaje del Evangelio con la actitud y con el comportamiento de esos jóvenes mimados, malcriados, consentidos, ingratos e imposibles de satisfacer. Los está comparando con ellos. Y esta respuesta al Evangelio no es una respuesta de las personas de hace 2000 años allí en Israel, donde está el Señor, sino que esta respuesta al Evangelio es también una realidad en la actualidad. En todo tiempo y en toda época habrá personas que respondan al mensaje del Evangelio, ese mensaje de arrepentimiento, fe, perdón y salvación eterna. Van a responder de la misma manera como hicieron aquella generación ingrata que nombra al Señor y que tenía delante al mismo Juan el Bautista y a Jesús, predicándole la verdad y rechazándolo. Mirad, hasta ese momento de la historia en el que nos encontramos en este pasaje, el mensaje del Evangelio lo habían predicado únicamente dos personas. Ya lo hemos comentado: Juan el Bautista, o Juan el Predicador, ¿os acordáis? Yo prefiero algunas veces llamarlo así, y el mismo Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Los 12 apóstoles fueron enviados a predicar un poco después, todavía no estaban predicando, fue en el capítulo 9 de Lucas, y estamos en el 7 cuando ellos son enviados a predicar. Así que fijaros, los estilos de uno y de otro, de Juan y de Jesús, eran diferentes. Y ahora lo veremos. Sin embargo, muchas de las personas que oyeron tanto a Juan como a Jesús reaccionaron con el mismo rechazo y con la misma hostilidad hacia ellos. ¿Por qué? Sencillo. Porque aunque el estilo parecía diferente, en realidad el mensaje, el contenido de lo que predicaban Juan y Jesús era el mismo.
Recordemos, haciendo un poco de memoria de la predicación pasada, al principio del ministerio de Juan, ¿qué pasaba? Él era muy popular, fue considerado como el último profeta, era el más poderoso profeta de Dios. Multitudes viajaban atravesando el desierto para oírle, iban a ser bautizados en el río Jordán por él. Como digo, lo reconocían como un gran profeta, lo reconocían como el precursor del Mesías, que estaba profetizado en Malaquías 3:1, ¿acordáis? Ahora, sin embargo, de manera arrogante y orgullosa, también veíamos el último día, la élite religiosa, la élite legalista de Israel se negaba a reconocer ese pecado que Juan predicaba y por tanto no estaban dispuestos a aceptar que necesitaban arrepentirse y ser bautizados por Juan. Lucas 7:30, versículo anterior a lo que hemos leído. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Fijaron que parece que rechazaban a Juan. Mirad lo que dice el versículo. Rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Rechazaban a Dios, aunque parecía que rechazaban a Juan. Pero es que no solo rechazaban a Juan, sino que también rechazaban a Jesús y despreciaban a aquellos que sentían algún tipo de interés o de admiración por el propio Señor. El mensaje a las personas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, por ejemplo, versículos 41 al 45, allí leemos, cuando aquellos principales sacerdotes y fariseos le dicen a los alguaciles, y traednos a este Jesús para acá, que bueno, vamos a ver qué hacemos con él. ¿Os acordáis allí lo que dice? Dice que entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le trajiste? Como hemos mandado, y no lo traéis, ¿por qué no lo habéis traído? Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Cómo vamos a traerlo si no tenemos motivo? Le dicen, lógicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué contestan aquellos sacerdotes y fariseos? Versículo 47. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? Que sois unos torpes y os habéis dejado engañar por este. Permitidme que parafrasee. Y les dice en el versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? ¿No os dais cuenta que nosotros, que somos la élite, no estamos creyendo en él, y vosotros, que sois el pueblo inferior, por así decirlo, estáis creyendo? Por eso dice el versículo 39, y decían ellos, pero esta multitud que no conoce la ley maldita es. Sois unos ignorantes, no os enteráis, por eso estáis creyendo en Jesús. Rechazaban a Jesús, rechazaban, humillaban a los que pensaban incluso bien de Jesús. Así que fijaros, el orgullo religioso que tenía esta gente le hizo rechazar ese llamado al arrepentimiento humilde que predicaban Juan y que predicaba Jesús. Esa fidelidad superficial, esa espiritualidad externa que tenían ellos por guardar la ley, los llevaba a rechazar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la misericordia y del perdón. Es más, incluso ese sentirse superior espiritualmente que tenían, los llevó a rechazar aquella promesa de perdón que ofrece el Evangelio, hasta para el más miserable de los pecadores. Ellos pensaban que había personas que no eran merecedoras del perdón de Dios. Lucas 15, 1 y 2 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, lo peor de lo peor, por así decirlo. Y dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Y ya se nos explicó el jueves muy bien lo que significa ese murmurar. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Pero esto qué es? Imaginaos, ¿esto qué es? ¿Qué hacen esto con el Señor? ¿Qué hace el Señor con esto? No lo merece, estarían diciendo. Así que con el tiempo y con esta influencia, con esa continua murmuración de los religiosos legalistas,
Esto hizo que muchos de esas grandes multitudes que seguían a Juan y que seguían a Jesús dudasen de ellos, incluso del mismo Jesús. Y al principio la mayoría estaba asombrada por aquella poderosa predicación de Jesús. Estaban admirados, sí, por sus milagros, pero esa labor destructiva y el rechazo de los líderes religiosos, y que Jesús incluso no actuase como ese guerrero conquistador que ellos erróneamente esperaban, les fue llevando poco a poco a dudar de Jesús. Y evidentemente, si dudaban de Jesús, pues también pusieron en duda completamente a Juan el Bautista y su ministerio. Juan había declarado que Jesús era el Mesías. Él había declarado abiertamente que Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Entonces, si creían a Juan de forma inexorable, tenían que admitir que Jesús es el Mesías. Entonces, si rechazaban a uno, tenían que rechazar a otro. El mensaje, claro. El caso es que al final, la mayoría rechazó tanto a Juan como a Jesús, como estamos diciendo. Juan ya estaba preso, si os acordáis, en este momento. Había mandado a sus discípulos desde la cárcel a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Os acordáis? Así que Juan estaba, por así decirlo, quitado de la actualidad pública, por decirlo de alguna manera. Así que a partir de ahora, o en este momento, la peor parte de esa oposición al mensaje del Evangelio ya está cayendo directamente sobre el que es verdaderamente santo y justo, es decir, sobre el Señor Jesucristo. Juan y Jesús tenían un estilo distinto, lo vamos a ver, pero el contenido de su mensaje los llevó al rechazo de la mayoría. Precisamente esto es lo que explica el Señor a través de esta parábola de estos jóvenes, de estos niños, digamos, mimados, consentidos. Lo que allí quiere enseñar el Señor es que no es tan importante el estilo del predicador, sino el contenido de lo que predica, el contenido de este libro. Y sencillamente vamos a dividir la parábola en 4 partes: una introducción, versículo 31, la ilustración que hace el Señor en el versículo 32, la aplicación que tiene la parábola, versículos 33, 34, y finalmente la conclusión, versículo 35. Y empieza el Señor preguntando, versículo 31 como introducción, a todos esos que están allí escuchando: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Después de hablar de Juan el Bautista, recordemos el pasaje anterior, después de decir que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que el mismo Juan, el Señor Jesús sigue hablando a la multitud, una continuidad, no hay otra escena distinta, en la misma. Recordemos también, ya lo hemos comentado, que en los versículos 29 y 30, Lucas describe la reacción de las personas al mensaje de Juan. Unos respondieron de forma favorable, otros con evidente y fuerte rechazo. Y ahora el Señor, a través de esta parábola, presenta un rechazo mayoritario tanto al mensaje de Juan como al suyo propio. Y cuando el Señor habla de los hombres de esta generación, se está refiriendo evidentemente a las personas de su tiempo y de su época, pero en particular se está refiriendo a las personas del versículo 30, justo el de antes, es decir, aquellos fariseos intérpretes de la ley que rechazaron, como hemos dicho antes, los propósitos de Dios para con ellos, pero también se está refiriendo a todos aquellos que también hemos visto se le unieron a ese rechazo hacia Juan y Jesús. Y es importante también entender o notar que cuando el Señor utiliza ese término generación para referirse a las personas, lo hace o tiene un sentido negativo hacia esas personas precisamente. Un sentido negativo, pero es que incluso tiene un tono de condenación y de denuncia. Por ejemplo, en Lucas 9:41 leemos que respondiendo Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar?». En el capítulo 11 también de Lucas llama a esta generación mala y perversa y los culpa de la muerte y del dolor causado a tantos profetas de Dios.
Lucas 11, 29. Dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Judas. Y luego aclara en el versículo 49 y 51 de este capítulo 11 de Lucas por qué le ha llamado generación perversa. Mirad. Dice allí, por eso la sabiduría de Dios también dijo, le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, de esos profetas y apóstoles que yo les he enviado, dice, de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. ¿Para qué? Versículo 50, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación perversa. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí os digo que le será cargada a esta generación. Pero fijaros, sobre todo y en general, el Señor llama generación a todos los que le rechazaron abiertamente. Lucas 17, 25, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y eso era en los tiempos de Jesús. Pero también esa generación que rechazaba a Jesús estaba en los tiempos del apóstol Pablo. Filipenses 2:15. Dice allí Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de la cual estáis. Así que si en los tiempos del Nuevo Testamento, como dice Pablo, los creyentes estaban en medio de esa generación torcida y perversa, nosotros hoy en día sabemos perfectamente que no somos menos y sabemos cómo es nuestra generación. El rechazo a Dios, el rechazo al Evangelio es desde toda la historia. Lo fue con Juan, el mayor profeta. Lo fue con el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Lo fue con sus apóstoles. Y nosotros también ahora estamos en medio de una generación que rechaza abiertamente el Evangelio. Así que esta generación, es decir, las personas que rechazan a Cristo y a su Evangelio, el Señor los compara en esta parábola, fijaros, con unos jóvenes, con unos muchachos mimados que están jugando en una plaza. Unos muchachos consentidos. Y ese es el versículo 32, la ilustración. Pregunta cómo son, a qué se parecen, y lo dice el Señor, versículo 32. Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman uno a otro y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, entonamos endecha y no lloraste. Ahora explicamos lo de la endecha. El Señor presenta aquí una escena que nos puede parecer muy común, sencillo de entender. Unos chicos jóvenes o unos niños jugando en una plaza. Algo sencillo. Y es que en los tiempos del Señor Jesús, la plaza del pueblo, por así decirlo, como en casi todos los pueblos pequeños actuales, incluso en nuestro Linares, era el lugar principal para las reuniones públicas, los mercados, las fiestas e incluso los funerales y los entierros. Es verdad que ahora los niños juegan mucho, no voy a decir cuánto o si es demasiado, pero juegan mucho con aparatos y con dispositivos electrónicos. Y lo hacen mucho solos. Pero hasta hace poco se jugaba, y yo he jugado mucho en la calle, se jugaba en grupo. Y siempre ha sido muy habitual que los niños jueguen a cosas de mayores, como decíamos. Jugábamos a cosas de mayores. Era habitual que los niños jugasen imitando las cosas que ven hacer a los mayores. Y en aquel tiempo, fijaros, los acontecimientos más sonados e importantes que ocurrían en los pueblos eran las bodas y los funerales. Así que el Señor en esta parábola utiliza un ejemplo muy normal de lo que a los niños solían jugar en la plaza, imitando a sus mayores, a una boda y a un funeral, a un entierro. De siempre y en aquellos tiempos era igual.
Las bodas y los funerales se caracterizan por ser, por un lado, el acontecimiento más feliz, una boda, y por otro, el más triste de la vida, un entierro. Así que el Señor utiliza la ilustración de unos muchachos que quieren organizar un juego en conjunto con otros muchachos. Pero esos otros, los niños mimados, consentidos, no quieren jugar con los que lo están organizando. Los que están en aquella plaza jugando le recriminan a los otros, los que no quieren jugar, que le han tocado la flauta y que no han querido bailar. Es decir, estaban invitándole a jugar con ellos, a celebrar una boda. Le dicen, tocar la flauta. Y estos no han querido bailar. Sabemos que la música y el baile eran parte esencial de una boda judía, como también lo puede ser en una nuestra. La música y el baile era una manifestación de la alegría de aquel momento. Sin embargo, los muchachos invitados no quisieron participar del juego. No quisieron bailar. Y seguro, y de esto yo sé mucho porque yo he sido muchas veces un niño así, seguro que como niños mimados, ingratos, se negaron a estar alegres, se enfurruñaron. Yo me enfurruñaba mucho. Me ponen así, yo no quiero jugar a eso, yo paso de eso. Y te enfurruñas, perdóname la expresión, pero es para que lo entendamos. Así que entonces los muchachos de la plaza los invitan a otro juego. Bueno, ¿no queréis jugar a una boda? Que es divertido. Vamos a jugar a otra cosa. Jugamos a lo contrario, jugamos a un funeral, algo más triste. Pero de nuevo los muchachos invitados se niegan a participar. Así que los que le invitan, los primeros, se quejan otra vez. Entonamos endechas, es decir, hacemos cánticos fúnebres, desfilamos tristes. Esas son las endechas. Y no lloráis, no llorasteis, no queréis participar tampoco de eso. Así que la frustración o el enfado de los primeros muchachos es lógica, es comprensible que le diga, oye, ¿qué os pasa? ¿Por qué? Porque cualquiera que fuese el juego propuesto, los otros no querían participar. El caso, lo que el Señor quiere aquí mostrar con esta ilustración es que cualquiera que fuese el juego, fijaros, cualquiera que fuese el tipo de juego, alegre o triste, en este caso, aquellos niños consentidos no iban a participar, daba igual lo que hiciesen. El problema no era el juego, sino que el problema era el corazón de los muchachos. Así que el Señor cuenta esta parábola para ilustrar cómo son las personas de esa generación. Personas que no les satisface nada. Personas insatisfechas por todo. Personas que en definitiva, hagan lo que hagan, no les vale nada. Se quejan continuamente. ¿Por qué? Porque prefieren ver la paja en el ojo ajeno en vez de ver la viga en su ojo. ¿Y cuál es entonces la aplicación de esta parábola? Hemos visto lo que el Señor está ilustrando con esos niños jugando en la plaza. ¿Cuál es la aplicación? Versículos 33 y 34. El Señor lo explica. Dice, ¿por qué ha venido Juan el Bautista, que no come pan, ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio? Versículo 34, por otro lado, ha venido el Hijo del Hombre, que come, que bebe, y decís, mirad, un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Toda esta historia que cuenta Jesús sobre los muchachos en la plaza, vemos que el Señor la aplica sobre sí mismo y sobre Juan. Jesús compara primero el ministerio de Juan con aquel juego del funeral y compara su propio ministerio con el de una boda. Mirad, comer pan, beber vino,
o algo de vino era algo de lo más normal en aquel tiempo, como puede ser para nosotros. Ahora sabemos, porque lo explicamos el otro día, que Juan tenía un estilo de vida, digamos, completamente diferente de lo que se hacía en aquella sociedad, lo que era habitual entonces. Recordemos que él ni comía pan ni bebía vino, se alimentaba ¿de qué? De langostas y de miel silvestre. Juan no vestía con ropas delicadas y finas, se vestía con un simple vestido de piel y pelo de camello, tenía un cinturón de cuero simplemente. Acordaros, Juan no vivía en aquellos palacios de reyes, sino que vivía en el desierto. Podemos decir que Juan ni vivía ni estaba influenciado por las modas del momento. Así que su ministerio, también como su vida, acordaros que era irreprensible, intachable, ¿os acordáis? A la vez fue también un ministerio muy sobrio. Que Juan fue muy serio, tan serio como un canto fúnebre, como una endecha. Porque él predicaba y advertía sobre el juicio venidero de Dios. Advertía claramente, llamaba claramente a la necesidad de todo pecador de arrepentirse y de alejarse del pecado. Y lo hacía con toda energía. Es que Juan predicaba, ¿os acordáis? Lo decíamos, con un tono de urgencia. Y Juan confrontaba sin medias tintas a las personas con su pecado. De hecho, eso le llevó a la muerte. ¿Os acordáis con Herodes? Lo decíamos. Podía parecer que el mensaje de Juan no tenía misericordia y no tenía gracia. Porque era un mensaje duro. Era un mensaje duro de oír. Advertía de la ira, advertía de la venganza de Dios. Predicaba sin paños calientes la dura verdad de que solo hay dos caminos. O hay arrepentimiento en la persona, o vas a ser consumido por el juicio del fuego eterno que ha de venir. Y lo decía, como digo, sin paños calientes. Acordaros Lucas capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice allí Juan: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir a vosotros mismos, no me digáis tonterías, perdonadme que hable así, como si les dijese eso a la Carmela, no me contéis historias, no me digáis que tenemos a Abraham por padre, o cosas así, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y les dice en el versículo 9, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, no hay tonterías, diría Juan. Y luego dice en el versículo 17 de ese capítulo 3, el viento está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero. Pero sigue diciendo, pero quemará la paja en fuego inextinguible. ¿Sabéis cuál es el fuego inextinguible? Ese fuego que nunca se va a acabar, eterno, en infierno. Así que Juan era muy claro. Juan no perdía el tiempo hablando de forma hipócrita y superficial, y llamaba a las cosas y llamaba a la gente por su nombre. Lucas 3:7, por eso decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera o de la ira que vendrá? Así que el Señor está aquí en esta parábola, comparando la reacción de la mayoría de las personas de aquel tiempo, es decir, de esa generación, con el comportamiento de esos niños mimados de la plaza. Eran como una generación de niños mimados, consentidos, con que de inicio reconocieron a Juan como un verdadero profeta de Dios, como el precursor del Mesías. Al poco tiempo ya lo estaban rechazando y diciendo de él, tiene un demonio. Pero es que no fue al poco tiempo después, es que ya lo estaban diciendo. Entre los presentes de aquella multitud ya lo estaban diciendo, por eso el Señor utiliza el verbo presente. En el versículo 33, ha venido Juan el Bautista que no come pan y vino, y vosotros decís, ya lo estáis incluso diciendo. Qué poco habéis tardado. Vosotros decís, tiene un demonio. La conducta y la vida de Juan era
especial, claro que sí. Pero el verdadero motivo por el que decían que tenía un demonio no era por su forma de vestir, no era por lo que comía, no era porque decía las cosas como hemos visto muy claras. Lo rechazaban porque le molestaba, incluso odiaban el mensaje que traía Juan, un mensaje que venía de Dios. Eran orgullosos, como hemos leído al principio, se creían más justos, se creían más buenos que nadie. Así que no aceptaban bajo ningún concepto que Juan ni nadie, aunque fuese Juan con toda su energía, les confrontara con su pecado y les dijese que necesitaban arrepentirse de ese pecado delante de Dios. Ni Juan ni nadie me va a decir a mí eso. ¿Entendéis? Y fijaros, a mí me gusta el fútbol, ¿lo sabéis? Y siempre se dice que la mejor defensa es un buen ataque. No, pues ¿qué es lo que hacían? En realidad estaban atacando a la persona de Juan. ¿Para qué? Para así justificar su rechazo al mensaje de Juan. El problema no era Juan. El problema era el mensaje que Juan traía de parte de Dios. Por eso, dice el Señor en la parábola, que no querían jugar a los entierros, no querían jugar a las endechas. Pero el rechazo de esa generación, de esos mimados espirituales, vemos que no se queda en Juan, sino que, como leemos en el versículo 34, también fue hacia el que allí se menciona como el Hijo del Hombre. Y mira, Hijo del Hombre es un título que ya utilizó el profeta Daniel para definir al Mesías, y que el mismo Señor Jesús utiliza más de 80 veces para referirse a sí mismo. 80 veces que podamos leer, que estén escritas en el Evangelio, probablemente serían mucho más. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y mirad, a diferencia de Juan, el Señor Jesús comía, leemos que comía y que bebía. Comía y bebía como una persona normal. Es decir, disfrutaba de una comida cuando la ocasión lo requería. Disfrutaba de una comida cuando era invitado a una boda, como sabemos que fue invitado a alguna. Y disfrutaba de una comida cuando era invitado a comer a casa de alguien. Juan desarrolló su ministerio principalmente en el desierto. El Señor Jesús, sabemos que viajó por gran parte de Israel. Estuvo en muchas ciudades y en muchas aldeas. Así que mientras el ministerio de Juan se puede comparar con un funeral, ese funeral que jugaban los niños en la plaza, el ministerio de Jesús era más como una boda, esa boda que también los niños querían jugar en la plaza. De hecho, fijaros, el mismo Señor Jesús comparó su ministerio con una boda, y Él se describe a sí mismo como el novio, y a los discípulos como sus invitados a la boda. ¿Os acordáis cuando le preguntaron al Señor por qué sus discípulos no ayunaban, los discípulos de Juan sí? Él contestó en Mateo 9:15, Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio, soy yo, pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ya no ayunarán. Jesús se presenta como el novio de la boda. Juan era un hombre solitario, con poca vida social, y por eso lo tachaban de tener un demonio, de ser un endemoniado. Sin embargo, como Jesús era distinto a Juan en sus relaciones, es decir, se relacionaba con mucha gente, sabemos que se relacionaba con todo tipo de gente también, sus detractores lo acusaron de lo contrario. Versículo 34. Mirad, un hombre glotón, un hombre bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, amigo de lo peorcito. Y el hecho de que Jesús tuviese relación con personas que estaban mal consideradas en aquella sociedad era una causa de gran enfado y por tanto de rechazo por los líderes religiosos.
Recordemos cómo le criticaron cuando fue a casa de Mateo, el recaudador de impuestos, cuando fue a casa de Zaqueo. Lo mismo. Mateo 9, 10 y 11 leemos. Estaba en casa de Mateo. Sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? En Lucas 19, 5 y 7, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, ¿acordáis? Estaba en un árbol: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Qué malo que es este Jesús. Así que para aquellos que estaban rechazando el mensaje del Evangelio, Juan era un endemoniado y Jesús era un comilón, un bebedor, un amigo de pecadores, perdonadme, como diríamos nosotros, un juerguista. Eso es lo que es Jesús. El caso es que el Señor Jesús está aquí reprendiendo a toda esa generación allí presente por rechazar a estos dos mensajeros de Dios que estaban predicando simplemente, y eso es mucho, la verdad del Evangelio. Cierto, lo hacían con estilos diferentes, como hemos visto, pero el mensaje era el mismo. Juan era sobrio, severo. Juan era un predicador, podemos decir, de juicio, que llamaba al arrepentimiento, un hombre austero que vivía aislado sin relacionarse con casi nadie. En contraste, Juan tenía un carácter más tierno, misericordioso. Juan no, Jesús, perdón. Tenía un carácter más tierno, misericordioso, compasivo. Él predicaba bendición, predicaba misericordia. No dudaba en relacionarse con aquellos pecadores, pero no se relacionaba con ellos para pecar igual con ellos. ¿Acordáis? Lo explicamos hace mucho tiempo. Se relacionaba con esos pecadores porque había venido a buscarlos para salvarlos. ¿Os acordáis? He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que la aplicación, por tanto, de esta parábola es que no es tanto el estilo de ministerio del predicador lo que importa, sino que lo que es importante, lo que importa, lo que tenemos, hermanos, que mirar es el contenido y el significado de lo que se predica. El pueblo de Israel en su mayoría terminó rechazando tanto a Juan como a Jesús. Y vemos que no fue tanto por su forma de predicar y de enseñar, sino que fueron rechazados porque de una manera o de otra los dos llamaron a lo mismo, al arrepentimiento. Los dos advirtieron de juicio. Los dos llamaron a la gente a pedir perdón por su pecado. Y los dos anunciaron la venida del reino de Dios. Así que en cada generación, como en aquella, como en la nuestra, va a haber esos mimados, es decir, gente soberbia, gente orgullosa que van a rechazar la verdad. Siempre habrá gente, habrá muchos que serán como esos jóvenes de la parábola, que nada les va a parecer bien, que no van a llorar en el entierro con Juan, ni van a ser felices en la boda con Jesús, porque rechazan el mensaje, porque rechazan que le digan su orgullo, no les permite que le digan que necesitan arrepentirse de su pecado. Ahora bien, nos queda el versículo 35, veamos más. Siempre hay un pero. Y gloria a Dios por los peros en la Biblia. Por la gracia de Dios, no todos los hombres ni todas las mujeres de dentro de su generación son iguales. Y vamos a la conclusión de esta enseñanza del Señor Jesús en el versículo 35. Dice, pero la sabiduría
y ahora explicaremos lo que es la sabiduría, es justificada por todo su Hijo. Como digo, gracias a Dios, no todos los que oyen el mensaje del Evangelio lo rechazan. Y dice el Señor aquí que la sabiduría es justificada por todo su Hijo. Y mirad, cuando algo es justificado, eso quiere decir que esa cosa queda demostrada, queda probada como verdadera, como buena. Y esta sabiduría, que el Señor dice aquí que queda demostrada, probada como verdadera, como buena, fijaros, es esa sabiduría espiritual que conduce, que lleva de forma segura a la salvación eterna. Es esa sabiduría, fijaros, que Timoteo había aprendido desde niño. Segunda de Timoteo 3:15, lo sabéis de memoria. Le dice allí Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar, ¿qué? La sabiduría que lleva, ¿a dónde? Decirlo conmigo, a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Así que a pesar de que en cada generación habrá muchos que rechacen abiertamente el mensaje del Evangelio, siempre habrá un remanente, siempre habrá quien acepte de buena voluntad el mensaje de la verdad salvadora. Y fijaros lo que dice el Señor, serán sus vidas, van a ser las vidas de eso, va a ser el testimonio de vidas cambiadas y de vidas regeneradas por Cristo, las que den testimonio, las que justifiquen, las que digan de verdad. Ese es el poder de la sabiduría que conduce a la salvación. Esta ilustración, esta parábola del Señor Jesús revela que siempre van a existir dos tipos de personas en cada generación. Por un lado, aquellos que nada les parece bien, aquellos que son como unos niños malcriados, consentidos, mimados, que no quieren, que se enfurruñan, déjame en paz. Pero por otro lado están los que llaman que el Señor los hijos de sabiduría, aquellos que aceptan la verdad, esa verdad que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que la pregunta para nosotros en esta mañana y cada día es sencilla. Es sencilla, pero nos va la vida en esa pregunta. ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de los que rechazan el mensaje que te dice que delante del Dios justo y verdadero eres pecador y que por tanto necesitas arrepentirte de tu pecado para ser librado de su juicio? ¿O estás ya dentro del grupo que le ha pedido perdón a Cristo por ese pecado y por tanto tienes la seguridad eterna de que tu pecado ha sido limpiado en la cruz del Calvario? ¿En qué grupo estás? Mira, los que predican aquí arriba pueden hacerlo mejor o pueden hacerlo menos mejor. Luego están los que lo hacemos muy mal. El que predica aquí puede ser el mejor comunicador o puede ser tan monótono como yo que duerme a las piedras. Pero hermanos, lo que verdaderamente importa, lo que tiene poder para salvación, no es el predicador, es el Evangelio que se predica. No es tanto la habilidad del mensajero, sino lo que se predica. Como dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Fijaros, porque el Evangelio no dependía de Pablo. Porque el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. De todo el que cree. Como dice también 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, que es necedad, que es locura, para los que se pierden, para los mimados de esa plaza. Dice
Dice, pero para nosotros, los que han creído, los que son salvos, dice que es poder de Dios para salvación. Así que, hermanos, no se trata del estilo, no se trata del predicador, no se trata del nombre, se trata del mensaje, se trata del contenido del mensaje. Por eso dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los necios desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. No quieren el mensaje. Se fijan a lo mejor en la forma, en lo bonito, en lo simpático, en que no me confronten con mi pecado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esta sabiduría es la que conduce a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Así que si todavía no has venido a Cristo con ese arrepentimiento que predicaba Juan, que predicaba Jesús, no desprecies esa sabiduría, no desprecies el mensaje, no desprecies el evangelio que predicaban Juan y Jesús. No seas como esos jóvenes de la parábola que rechazaron el mensaje de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana nos postramos delante de ti al abrir tu palabra, Señor, y reconocemos que solo en ti hay salvación. Señor, reconocemos que muchas veces somos como esos jóvenes que hemos visto en esta parábola, jóvenes desobedientes, consentidos, que nos creemos superiores, que nos creemos suficientes por nuestras fuerzas, que no necesitamos a nada, y rechazamos tu mensaje. Rechazamos que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Rechazamos quiénes somos verdaderamente. Señor, y queremos pedirte perdón por nuestro pecado. Y queremos darte las gracias sobre todo porque tú, Señor, a pesar de quienes somos, viniste a morir en la cruz de Calvario en nuestro lugar. Y te agradecemos de que tú, Señor, en tu santa y perfecta voluntad nos has adoptado como tu Hijo. Señor, y ahora delante del Padre somos vistos con la justicia de su Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos una salvación segura, que no merecíamos, pero que tú la has comprado derramando tu sangre en la cruz. Señor, y te rogamos que tu palabra, Señor, siga causando efecto, porque como hemos leído, ella tiene poder para llevar a las personas al conocimiento de la verdad y por tanto a ser salvos. Señor, rogamos que tú toques corazones aquí o en cualquier lugar del mundo, Señor, para que vengan a ti en arrepentimiento y con fe, Señor, y pasen a ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.